El millonario humilló a la empleada frente a todos y no supo lo que ella guardaba en su bolsillo. El piso 32 de la Torre Castillo Tech era el tipo de lugar que hace que la gente hable más despacio. No porque las reglas lo exigieran, sino porque el espacio mismo lo imponía. Mármol blanco con vetas grises traído de Italia, ventanas que iban del piso al techo y que mostraban la Ciudad de México como si fuera una maqueta construida específicamente para que uno se sintiera por encima de todo, lámparas de diseño que costaban más que el salario anual de la mayoría de los empleados del edificio, y un silencio manufacturado, clínico, que no era paz, sino ausencia deliberada de todo lo que pudiera distraer de los negocios. Rodrigo Castillo había diseñado ese piso él mismo, o más bien había contratado a un arquitecto muy caro para que lo diseñara siguiendo sus instrucciones precisas, que transmitiera poder sin decirlo, que hiciera sentir a quien llegara de visita que estaba en un nivel diferente, que cada detalle dijera, sin palabras, que aquí se tomaban decisiones que movían el mundo. Lo había logrado. Lo que nunca calculó fue que ese mismo diseño, esa misma frialdad estudiada, ese mismo mármol que brillaba como espejo, también borraba a las personas. Las volvía invisibles. No a los ejecutivos, no a los directivos, no a los socios que llegaban con traje y tablet y tarjeta de presentación, a los otros, a los que mantenían ese piso en perfecto estado todos los días, a los que llegaban antes que nadie y se iban después que todos, a los que hacían posible que el mármol brillara como espejo sin que nadie se preguntara quién lo pulía. Valentina Reyes lo pulía. Entre otros pisos, entre otras salas, entre otros baños y pasillos y salas de reunión que ella conocía mejor que sus propios ocupantes. Valentina sabía qué silla rechinaba en la sala de directivos del piso 28. Sabía que el baño del piso 30 tenía una fuga pequeña debajo del segundo lavabo que mantenimiento nunca terminaba de arreglar. Sabía que el licenciado Torres del piso 25 siempre dejaba su taza de café a medias sobre el escritorio y que si no la lavabas antes de que se secara, quedaba una mancha perfectamente circular, difícil de quitar. Sabía todo eso y mucho más porque llevas 3 años en un lugar. Terminas conociéndolo de verdad. Pero nadie en ese edificio sabía su nombre. Nadie se lo había preguntado. El martes comenzó como todos los martes. Valentina llegó a las 6 en punto a la entrada de servicio, en la parte trasera del edificio que daba a un callejón sin nombre. Don Fermín ya estaba ahí, como siempre, con su café en vaso de unicel y su periódico doblado bajo el brazo. Era el único en todo el edificio que la saludaba por su nombre todas las mañanas. «Buenos días, Valentina». «Buenos días, don Fermín. ¿Cómo amaneció?» «Con estos huesos uno amanece como puede». Le abrió la puerta lateral. «Hoy tienen junta grande en el 32 desde las 9. Que lo sepa». «Gracias, don Fermín». Valentina entró, recogió su carrito del cuarto de materiales, verificó los suministros, spray multiusos, desinfectante, jabón de piso, franelas limpias, guantes nuevos. Siempre revisaba los guantes. Eran los primeros en deteriorarse y los últimos en reponerse si no pedías a tiempo. Se los puso. Se recogió el cabello en un chongo apretado. Revisó el reloj, 6:08. Empezó por el piso 16, como siempre los martes. El edificio dormía a esa hora, o casi. Solo las luces de emergencia en los pasillos y el zumbido constante del sistema de aire acondicionado que nunca se apagaba. Valentina trabajaba en ese silencio sin incomodidad. Lo prefería. En el silencio de las mañanas tempranas podía moverse a su ritmo, sin esquivar personas, sin hacerse pequeña en los pasillos, sin sentir las miradas de los que no sabían si saludar o ignorar a la señora de la limpieza. Piso 16. Piso 17.
Piso 18. Para cuando los primeros ejecutivos empezaban a llegar alrededor de las 8:30, Valentina ya iba por el 24. Así llevaba 3 años. Cuando el edificio despertaba, ella ya había terminado la mitad del trabajo. Ese martes, el protocolo del 32 era claro. Don Fermín le había avisado de la junta. Valentina lo registró mentalmente. Junta en sala principal desde las 9. Dejar el 32 para después de mediodía. El problema fue la sala secundaria. La sala secundaria del 32 no era la sala grande de juntas, era un cuarto auxiliar, más pequeño, sin proyector fijo, que se usaba para reuniones informales o como desborde cuando la sala principal estaba ocupada. Y ese martes, según el sistema de reservas que Valentina nunca veía porque nadie le daba acceso, estaba marcada como libre. El cambio llegó a las 11:32. Rodrigo había pedido mover la segunda parte de la presentación a la sala auxiliar para que los inversionistas pudieran circular más libremente. La instrucción llegó al coordinador de eventos, que la mandó a la asistente de piso, que la anotó en el sistema interno. Nadie pensó en avisar al área de servicios generales. ¿Para qué? La señora de la limpieza no estaba en ese circuito de comunicación. Valentina llegó a la sala secundaria a las 11:47. Revisó visualmente desde la puerta. Persianas bajas, luz de proyector filtrándose por las rendijas de la sala grande de al lado, pero la sala auxiliar en penumbra y aparentemente vacía. Entró, encendió la luz, sacó el trapeador. Llevaba 4 minutos cuando escuchó la puerta principal de la sala grande abrirse y las voces derramarse al pasillo. No llegó a reaccionar. En menos de 10 segundos, el pasillo se llenó. 8 ejecutivos en trajes que costaban lo que ella ganaba en 3 meses. 2 asistentes con tablets y al fondo, con una tablet en la mano y el ceño apretado de quien lleva horas en una reunión de números y está a mitad de un pensamiento que no quiere interrumpir, Rodrigo Castillo. Valentina retrocedió un paso. Apoyó el trapeador contra la pared. Esperó a que el grupo pasara. Era lo que siempre hacía. Lo que había aprendido a hacer sin que nadie se lo enseñara, por puro instinto de supervivencia laboral. Hacerse pequeña, dejar pasar, no existir más de lo necesario. Rodrigo la vio antes de que el grupo llegara a la puerta de la sala auxiliar. Se detuvo. Lo hizo sin pensarlo completamente. O tal vez sí lo pensó, y ese era el problema, que lo pensó en menos de un segundo y tomó la decisión equivocada en ese mismo segundo, frente a 8 personas que lo observaban y a una más que lo observaba desde la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa que Rodrigo no supo leer. Iván Salazar llevaba 45 años en este mundo y había aprendido muy temprano que el poder no se demuestra acumulando, sino ejerciendo. Y que la mejor manera de medir a un hombre poderoso no era verlo tratar a sus iguales, sino verlo tratar a quien no podía hacerle nada. Eso era lo que estaba mirando en ese momento, y lo que vio le gustó, porque confirmaba algo que necesitaba confirmar. «Oye». La voz de Rodrigo no fue un grito, fue peor. Fue ese tono específico de los hombres que están acostumbrados a que se les escuche sin esfuerzo, que hablan hacia abajo con la tranquilidad absoluta de quien no necesita elevar la voz para que el peso caiga igual. El pasillo se detuvo. Valentina levantó la vista. La primera impresión que tuvo Rodrigo de ella en ese momento fue que era más joven de lo que esperaba. 20 y tantos, tal vez. El uniforme azul marino, los guantes amarillos, el cabello recogido con sencillez, sin una sola cosa fuera de lugar. Y los ojos de alguien que ha aprendido a mirar de frente sin que eso se confunda con desafío. Eso también lo desconcertó, aunque no lo reconoció en ese momento. «¿No ves que estamos en junta?», lo dijo mirándola,
pero hablando para todos. Eso era lo que hacían los que sabían ejercer autoridad en público, convertir la corrección individual en lección colectiva. ¿Cuántas veces hay que explicarles lo básico? Cuando hay eventos en el piso, el servicio de limpieza no sube. Eso está en el protocolo. ¿Eso no te lo dijeron? Los ejecutivos miraban al piso o a sus tablets. Las asistentes habían bajado la vista. Solo Iván Salazar seguía mirando, con esa sonrisa que no era sonrisa sino evaluación. Valentina no bajó la cabeza. Rodrigo esperaba que lo hiciera. Era lo que hacían las personas en esa situación. Era el movimiento natural, el que indicaba que el mensaje había llegado, que la jerarquía había sido restablecida, que podían todos seguir adelante. Ella no lo hizo. Lo miró. No con rabia, porque la rabia implica sorpresa y ella ya no se sorprendía de esto. No con sumisión, porque la sumisión implica aceptar que el otro tiene razón, y él no la tenía. Lo miró con algo que era más difícil de nombrar y más difícil de responder, con la calma de quien sabe exactamente qué está pasando y ha decidido no fingir que no lo sabe. Disculpe usted, licenciado. La voz baja, clara, sin temblor. La sala estaba marcada como libre en el sistema. Nadie del área de eventos notificó al servicio de limpieza del cambio. No fue mi error. El pasillo quedó en silencio completo. Rodrigo sintió algo que no esperaba sentir. Incomodidad. No con ella, con él mismo. Porque lo que ella acababa de decir era verdad, y él lo sabía, y todos en ese pasillo probablemente también lo sabían, y aún así había levantado la voz frente a 8 personas, como si no lo fuera. Pero ya estaba dicho. Y los hombres como Rodrigo Castillo no se retractaban en público, no en ese momento, no frente a esas personas, no con Iván Salazar mirando desde la puerta con esa expresión que evaluaba cada segundo. En esta empresa, los errores no tienen dueño cuando hay dinero en juego. Lo dijo mientras ya se giraba, ya retomaba el paso, ya cerraba esa conversación con el solo acto de darle la espalda. Habla con tu supervisora. Y siguió caminando. El grupo lo siguió. Las conversaciones se reanudaron. Las tablets volvieron a brillar. Valentina se quedó sola en el pasillo, con el trapeador en la mano. No se movió por 3 segundos. Contó esos 3 segundos en silencio, que era lo que hacía cuando necesitaba que el cuerpo se reordenara antes de que la mente tomara una decisión que no podía permitirse tomar. 3 segundos. Luego recogió el trapeador, empujó el carrito hacia el elevador de servicio, y cuando las puertas metálicas se cerraron frente a ella y quedó sola en esa caja de metal que bajaba despacio, exhaló. Largo, despacio, por la nariz. No lloró. Había aprendido hace años, en circunstancias mucho peores que esta, que llorar en el trabajo era un lujo que no podía permitirse. No porque llorar fuera debilidad, sino porque una vez que empezabas en el trabajo ya no sabías dónde parar, y ella no podía detenerse. Tenía 6 pisos más que limpiar antes de las 3 de la tarde. Se llevó la mano al bolsillo derecho del uniforme. Presionó los dedos contra el papel doblado que siempre llevaba ahí. Solo ese gesto, solo ese contacto. Como tocar tierra firme cuando el piso tiembla. Luego soltó y siguió. Lo que Valentina no vio fue que Iván Salazar, desde la puerta de la sala grande, la había observado alejarse. Que la sonrisa de su cara se había vuelto más pequeña y más definida al verla desaparecer por las puertas del elevador. Que había sacado su teléfono personal del bolsillo del saco, no el corporativo, el personal, y había enviado un mensaje corto a un número que tenía guardado como coordinación interna. El mensaje decía: todo según lo previsto, mañana hablamos. Esa sonrisa era el principio de algo que Rodrigo todavía no sabía que había comenzado, y que Valentina, que nunca lo vería llegar, tampoco podía imaginar.
La Ciudad de México tiene muchas ciudades adentro. Está la ciudad del mármol, y los proyectores, y las juntas de 50 millones, y los trajes sin corbata que cuestan más que un carro. Esa ciudad empieza en las Torres de Santa Fe y se extiende por Polanco y Lomas, y los restaurantes donde el menú no tiene precios, porque si tienes que preguntar, no deberías estar ahí. Y está la otra, la que empieza donde termina el metro y sigue a través de calles con nombres de héroes que nadie recuerda, pasando por mercados que huelen a cilantro y plástico quemado y frijoles recién hechos, entrando a vecindades donde las paredes guardan 3 décadas de humedad y las escaleras saben exactamente qué escalón rechina. Esa ciudad llega hasta Ecatepec, que tiene más habitantes que muchas capitales latinoamericanas y que aparece en los noticieros mayormente cuando algo malo pasa. Valentina vivía en esa otra ciudad. La línea 2 del metro salía del centro atascada, con ese olor específico a humanidad concentrada que mezcla sudor de trabajo, perfume barato, comida en bolsa y algo más difícil de nombrar, algo que es el olor del cansancio colectivo de personas que llevan horas moviéndose de un punto a otro de una ciudad que no fue construida para facilitar su vida. Valentina ya no lo registraba. Lo había dejado de registrar el primer mes. Era como el ruido del tráfico para quien vive junto a una avenida. Está siempre, pero el cerebro aprende a ignorarlo, porque de lo contrario no se puede funcionar. Esa noche tardó 2 horas y 20 en llegar a casa. La supervisora Consuelo la había llamado a las 6 menos cuarto para hablar del incidente del 32. Consuelo era una mujer de 52 años, con 22 de experiencia en servicios corporativos, y tenía la habilidad rara de ser completamente justa, sin ser completamente gentil. Le dijo a Valentina que ella no había hecho nada mal, que el error había sido de coordinación, que eso constaba en el reporte que ella misma había enviado al área de eventos, pero que el protocolo exigía que quedara registrado y que ambas hablaran. La conversación duró 16 minutos. Costó el camión de las 6:40. Metro, transbordo en Pantitlán, con el empujón de siempre y el calor de siempre y el anuncio grabado que pedía que no corriera por las escaleras que nadie escuchaba, pecero que se tardó 22 minutos en llenarse antes de salir, caminata de 8 minutos por una calle con mitad de los postes de luz apagados. Llegó a la vecindad de Ecatepec a las 9:17. La vecindad era un edificio de 2 pisos, construido probablemente en los años 70, por alguien que no había terminado de planearlo antes de empezar. 6 cuartos en planta baja, 5 en el primer piso, un patio central, donde en las mañanas las señoras tendían ropa y en las noches los niños jugaban hasta que las mamás los llamaban. Valentina tenía el cuarto número 3, entrando por la derecha. Lo conocía por el sonido antes de abrirlo. Silencio casi completo. Los 3 estaban dormidos. Llanto bajo y pausado del bebé. Nicolás con hambre o con gases. Voces apagadas de televisión. Mateo despierto esperándola. Esa noche, casi silencio. Solo el llanto suave de Nicolás. Abrió con su llave. El cuarto medía 4 metros por 5. Ella lo había medido el primer día, cuando lo rentó, con una cinta métrica que le prestó la señora del cuarto de junto, doña Amparo, porque quería saber exactamente cuánto espacio tenía para distribuir las cosas. 4 por 5. 20 metros cuadrados donde vivían 4 personas. La cama matrimonial ocupaba casi 1/3 del espacio. Era donde dormían los 3 niños. Mateo, a la orilla de la derecha, Sofía en el medio, el bebé Nicolás, antes en el centro, pero ya demasiado activo para eso. Ahora en una cuna de madera pintada de celeste que Valentina había comprado en el tianguis de San Juan por 180 pesos, y que crujía suavemente con cada movimiento del bebé, pero que servía y era suya,
y eso era lo que importaba. Junto a la ventana, la cocineta de 2 quemadores, el ropero de lámina gris contra la pared del fondo, la repisa con los útiles escolares de Mateo, el cajón debajo de la cama donde guardaba los documentos importantes, actas de nacimiento, copias de identificaciones, el contrato de renta, los comprobantes de pago. Todo organizado en folders de colores comprados en el tianguis. Azul para documentos personales, amarillo para escolares, rojo para financieros. En la pared, pegadas con cinta adhesiva para no dañar el aplanado que el casero le había pedido que cuidara, 2 fotos. La Virgen de Guadalupe, pequeña, enmarcada en plástico dorado, que había sido de su mamá, y los 3 niños en el Parque Bicentenario, tomada un domingo de mayo cuando el metro estaba gratis por alguna conmemoración, la única salida especial que habían podido hacer ese año. Mateo con su cara seria de niño que no le gustan las fotos, Sofía con los ojos entrecerrados por el sol, Nicolás borroso porque se movió justo cuando el obturador disparó. Esa noche el gas se había acabado. Valentina lo supo por el olor antes de encender la luz. No había olor a gas en el ambiente, que siempre quedaba un poco, aunque los quemadores estuvieran apagados. Encendió la luz. Vio a Mateo dormido, sentado en el piso con la espalda apoyada contra el ropero, el biberón vacío de Nicolás todavía en la mano. 7 años, y ya sabía calentar la leche, ya sabía cuánta agua ponerle al polvo, ya sabía esperar a que se entibiara antes de dársela al bebé. Esa noche no había podido porque el gas se había acabado y él no tenía manera de calentarla de otro modo. Nicolás lloraba suave en la cuna. No era llanto de dolor ni de miedo. Era el llanto específico del hambre. Ese sonido repetitivo y paciente que los bebés hacen cuando todavía confían en que alguien va a aparecer. Sofía roncaba con la boca abierta, abrazada al oso de peluche café sin un ojo que había sido el primero que Valentina le había comprado, cuando Sofía tenía 2 años y Valentina había guardado durante 3 semanas el dinero del camión caminando al trabajo para poder comprarlo. Valentina cargó a Nicolás, lo meció. Ese movimiento no se aprende en ningún lado. Viene del cuerpo solo. Se activa la primera vez que cargas a tu hijo recién nacido y ya no se va. Adelante y atrás, con el peso del cuerpo en las piernas, la mano sosteniendo la cabeza del bebé, la mejilla apoyada suavemente en su frente. Nicolás se calmó en 45 segundos. Valentina lo recostó con cuidado en la cuna, fue al cajón de la cocina, sacó la caja de velas de emergencia que siempre mantenía ahí. Encendió una con el encendedor que colgaba del gancho junto al ropero. Puso la veladora sobre el borde del fregadero de metal, que era de los pocos lugares planos y seguros, lejos del alcance de los niños. Llenó la ollita pequeña con agua. Puso el polvo de leche en la medida correcta. Colocó la ollita sobre la llama de la veladora. No era lo ideal, no era seguro de manera completamente ideal, pero era lo que había. Mientras esperaba que la leche se calentara, se sentó en el piso de cemento. El tapete de hule espuma que había comprado para cubrirlo estaba del otro lado de la cama, donde dormían los niños. Aquí era solo el cemento frío a través del uniforme. Metió la mano en el bolsillo derecho. Sacó 2 cosas. La primera era la foto, la misma de la pared, pero este era su copia personal, la que cargaba encima todos los días. Doblada en 4, los bordes gastados del uso constante, la imagen un poco desteñida de tanto abrirla y cerrarla. Los 3 niños en el parque. Mateo, Sofía, Nicolás borroso. Valentina la besó. No lo pensó. Era un gesto automático, como respirar. La abría, la miraba, la besaba, la guardaba. Una promesa que se renovaba sola todas las noches, sin que hiciera falta verbalizarla. La segunda cosa era la carta. El papel ya no era papel del todo. Era algo entre papel y tela.
suavizado por el tiempo y el uso hasta perder toda rigidez. Los pliegues tan usados que habían dejado de ser pliegues para convertirse en las líneas naturales por donde el papel se doblaba solo cuando lo sacabas del bolsillo. Las esquinas habían perdido sus ángulos hace meses. Valentina la conocía de memoria. Podía recitarla empezando por cualquier párrafo. Podía completar cualquier oración si alguien le diera la primera palabra. 2 años y 3 meses de leerla habían grabado cada frase en un lugar del cerebro que no registraba como memoria, sino como propiedad, como algo que ya era parte de ella. Pero igual la abrió, igual la leyó, porque había una diferencia entre saber que algo existe y verlo, entre recordar que una puerta está ahí y abrirla. La carta del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, con el membrete azul oscuro en la parte superior y la firma del director de admisiones al final, eran las dos cosas al mismo tiempo, el recuerdo más doloroso que tenía y el único que le había pedido que siguiera. Estimada Valentina Alejandra Reyes Ibarra, es un placer comunicarle que ha sido seleccionada como beneficiaria de la beca de excelencia académica para el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La leyó hasta el final, como siempre. Al final de la carta, en el espacio en blanco después de la firma, había una nota escrita con su propia letra, apretada y ordenada, como era su letra cuando escribía algo que necesitaba durar. Escrita el mismo día que llegó la carta, 2 años y 3 meses atrás, con el bolígrafo azul que tenía en la bolsa. No puedo aceptar. Tengo 3 hijos. Necesito el trabajo. La dobló. La guardó. La leche estaba tibia. Preparó el biberón. Fue a la cuna. Nicolás lo agarró con las 2 manos, con esa concentración total que tienen los bebés cuando comen, como si en ese momento no existiera ninguna otra cosa en el mundo, excepto la leche y el hambre que se va. Valentina lo miró, y sin querer, sin buscarlo, pensó en el hombre del traje azul marino, en su voz, en el tono, en la forma en que había hablado hacia abajo, con esa certeza absoluta de quien nunca ha necesitado considerar que podría estar equivocado. No lo pensó con odio. Ya no tenía energía para el odio. El odio requiere atención sostenida, requiere mantener viva la llama de la indignación, y Valentina necesitaba esa energía para otras cosas. Para Mateo, para Sofía, para Nicolás, para los 6 pisos que tenía que limpiar mañana y el camión de las 6 y la carta que todavía guardaba en el bolsillo. Lo pensó con cansancio. El tipo de cansancio que no está en los músculos, ni en los ojos, ni en el cuerpo en general. El que está en un lugar más adentro, más central, el que viene de años de ser invisible para personas que tendrían el poder de verte si quisieran. Años de hacer perfectamente un trabajo que nadie nota hasta que no está hecho. Años de llevar en el bolsillo algo que te recuerda lo que pudiste ser mientras haces lo que tienes que hacer. Ese cansancio. Nicolás terminó el biberón. Se quedó dormido con la boca todavía apretada en el hule, las manos sueltas a los lados, la respiración volviéndose lenta y regular. Valentina lo recostó en la cuna. Apagó la veladora con los dedos húmedos, como le había enseñado su mamá, para no soplarla y manchar el techo. Se acostó vestida junto a Mateo y Sofía, que ni se movieron. En el piso 32 de Santa Fe, Rodrigo Castillo estaba despierto. Eso no era raro en sí mismo. Rodrigo tenía insomnio funcional desde los 34, cuando la empresa entró en su primera crisis seria, y él aprendió que el cerebro no distingue entre el horario de oficina y las 3 de la mañana cuando hay cosas sin resolver. Lo que era raro era que no estaba pensando en la empresa. Estaba en el penthouse de 300 metros cuadrados que ocupaba la mitad del piso 38 del mismo edificio donde trabajaba. Porque la eficiencia era un valor, y vivir en el mismo lugar donde trabajabas era eficiencia total.
Ventanas del piso al techo, la ciudad iluminada abajo como una continuación del proyector de la Junta. Un vaso de whisky en la mano que no había tocado. No sabía por qué seguía viendo los ojos de la muchacha del uniforme azul. No habían llorado, no habían temblado. Lo habían mirado con algo que él no sabía cómo nombrar y eso le molestaba, porque Rodrigo Castillo había pasado 40 años nombrando cosas con precisión. Números, personas, situaciones. Todo tenía un nombre y el nombre le daba control. Pero esa calma específica, esa manera de sostener la mirada sin confrontar y sin ceder, no tenía un nombre que él conociera. No sabía nada de ninguna veladora. No sabía nada de ninguna carta. No sabía nada de un cuarto de 4x5 en Ecatepec, donde 3 niños dormían y una mujer estaba acostada, vestida mirando el techo, con el cansancio de alguien que lleva años siendo invisible. No sabía nada. Al día siguiente, Rodrigo llegó al corporativo a las 7:15. Eso tampoco era raro. Lo raro fue lo que hizo al bajarse del carro. En lugar de ir directamente al elevador de ejecutivos, que lo llevaba del estacionamiento al piso 32 sin pasar por la entrada principal, giró hacia la caseta de seguridad. Don Fermín estaba terminando su segundo café del día, el periódico ya leído y doblado sobre la esquina del escritorio. Levantó la vista cuando vio acercarse a Rodrigo y tuvo el reflejo breve de ponerse más recto en la silla, que era el reflejo que todos tenían cuando el dueño del edificio caminaba hacia ellos. Don Fermín, licenciado Castillo, buenos días. La muchacha del servicio de limpieza, la que trabaja en los pisos altos, uniforme azul marino, cabello recogido. Rodrigo hizo una pausa, y en esa pausa había algo que don Fermín no había visto antes en ese hombre: incertidumbre. ¿La conoce? Don Fermín parpadeó. Valentina. Rodrigo procesó el nombre. Si así se llama. El guardia dejó el vaso de unicel sobre el escritorio con cuidado. Había estado en esa caseta 8 años y había visto a muchas personas preguntarle cosas, pero al licenciado Castillo preguntarle por alguien del servicio de limpieza no lo había visto nunca. Sí, licenciado, Valentina Reyes, lleva 3 años con nosotros. Lo dijo con la naturalidad de quien habla de alguien que conoce, que es exactamente lo que era. Desde enero del 22, si no me falla la memoria. Siempre es la primera en llegar, antes que usted, antes que los de sistemas, antes que la señora de la cafetería que llega a las 6:30. Ahí está Valentina a las 6 en la entrada de servicio, esperando que abran. Rodrigo procesó eso despacio. ¿A las 6? A las 6, todos los días. Don Fermín tenía una manera de dar información que era al mismo tiempo concisa y completa, el estilo de quien ha aprendido a observar sin que le pidan que observe. Los jueves se queda al turno nocturno, sale pasada la medianoche. ¿Ha faltado alguna vez? Don Fermín consideró la pregunta con genuina seriedad, como si estuviera revisando un archivo mental. En 3 años, licenciado, no recuerdo que haya faltado un día. Habrá llegado tarde alguna vez, por algún imprevisto. Pero faltar... no. Rodrigo asintió despacio. Dijo, gracias, don Fermín, con un tono que el guardia no le había escuchado antes. No el tono automático de quien agradece por protocolo, sino algo más parecido a un agradecimiento real, de alguien que acaba de recibir información que le importa. Subió al 32. Se sentó en su escritorio, abrió el cajón donde guardaba los sobres de bonos de reconocimiento. Los usaba tal vez 4 o 5 veces al año, cuando alguien en el equipo directivo o en mandos medios hacía algo que merecía señalarse. Sacó uno, lo puso sobre el escritorio. Lo miró. Pensó en lo que don Fermín había dicho. 3 años. Nunca faltó. Primera en llegar. Tomó el papel membretado, escribió algo. No era un texto largo, era una nota de 4 líneas. Reconocimiento por la trayectoria,
Disculpa por el malentendido del día anterior, el monto del bono especificado al final. Lo leyó. Lo dobló. Lo metió en el sobre. Lo selló. Lo pensó 3 minutos más con el sobre en la mano. Luego se levantó. La encontró en el piso 18. Como don Fermín le habría podido decir si hubiera preguntado, porque don Fermín sabía exactamente el orden de trabajo de Valentina de tanto verla entrar y salir. La puerta del baño de ejecutivos estaba entreabierta. Rodrigo llamó con los nudillos suavemente. 2 golpes. Esperó. Valentina salió con el guante amarillo puesto, franela en la mano, sin sorpresa visible en la cara. En 3 años había aprendido que en ese edificio podía aparecer cualquier cosa en cualquier momento y que la mejor respuesta era no tener respuesta preparada. Lo vio. Algo en sus ojos cambió, apenas perceptible, un ajuste interior que no era ni miedo ni hostilidad, sino algo más parecido a preparación. Aquí está otra vez la situación que no elegí y que tengo que manejar. «Buenos días», dijo Rodrigo. «Buenos días, licenciado». Extendió el sobre. Le explicó. Quería disculparse por el incidente de ayer. Quería reconocer su trabajo. Don Fermín le había contado que llevaba 3 años sin faltar y que eso merecía algo más que lo que había recibido hasta ahora. Valentina tomó el sobre con la mano enguantada. Lo abrió, leyó la nota, vio el monto. El monto era considerable. Era el tipo de bono que Rodrigo daba a gerentes de área cuando cerraban un contrato importante. Lo había decidido esa mañana sin razonarlo demasiado. Si iba a hacer el gesto, que fuera un gesto real. Valentina leyó el monto, leyó la nota, dobló el papel, lo metió en el sobre y le regresó el sobre. Rodrigo no lo esperaba. Extendió la mano por puro reflejo, sin procesar todavía lo que estaba pasando. «No necesito su dinero, licenciado». La voz siguió siendo la misma de ayer. Baja, clara, sin el temblor de alguien que está siendo valiente y le cuesta. Solo tranquila, solo directa. «Necesito que no me vuelva a hablar así. Eso no tiene precio y usted no puede comprarlo con un sobre». Volvió al baño. Retomó la franela. Continuó limpiando como si la conversación ya hubiera ocurrido en un tiempo que quedaba atrás, y el presente fuera simplemente el fregadero que tenía enfrente. Rodrigo se quedó en la puerta con el sobre en la mano. La miró trabajar por 2, 3 segundos, sin que ella volviera a mirarlo. Luego bajó. Se sentó en su escritorio. Abrió el sobre. Sacó su propia nota. La leyó. No como quien relee algo que escribió hace una hora, sino como quien encuentra un texto que alguien más escribió y está tratando de entender qué quiso decir. Reconocimiento por su trayectoria. Disculpa por el malentendido de ayer. Malentendido. Esa era la palabra que había usado. Rodrigo la miró un momento más, y luego metió la nota y el cheque en el cajón y los cerró, porque no sabía qué hacer con ellos, y eso era una sensación que no estaba acostumbrado a tener. En 12 años de empresa, nadie le había devuelto un sobre, nadie. Pasaron 4 días. Rodrigo siguió su semana como siempre desde afuera. Juntas, contratos, decisiones, llamadas. Castillo Tech procesaba 120 millones de pesos mensuales en transacciones de tecnología financiera y el flujo de decisiones que eso generaba era constante e implacable. Rodrigo lo manejaba con la misma precisión de siempre, con la misma frialdad funcional que había construido en 20 años de no poder permitirse el lujo de la duda. Pero algo había cambiado, o algo estaba cambiando, aunque él no tenía todavía el vocabulario para nombrarlo. Cada mañana, sin querer, cuando escuchaba el sonido de las ruedas del carrito en el pasillo exterior de la sala de vidrio, levantaba la vista. El jueves, a las 4:30 de la tarde, cuando ya la mayoría del personal de día había empezado a ordenar sus escritorios para irse,
Rodrigo estaba en la sala de vidrio revisando un contrato de 3 años con una empresa de Monterrey. El contrato era complicado y requería atención real, no la atención dividida de quien tiene 5 cosas abiertas al mismo tiempo. Había pedido que no lo interrumpieran. Escuchó las ruedas, levantó la vista. Valentina venía del fondo del pasillo exterior, trapeando en silencio. No había nadie más en ese pasillo a esa hora. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas y le daba a todo una calidad de luz diferente, más densa, más real de alguna manera que la luz artificial con que trabajaban la mayoría del día. Rodrigo la observó sin que ella lo viera, porque el vidrio de la sala actuaba casi como espejo desde afuera con esa luz, y ella no estaba mirando hacia adentro. Lo que vio fue trabajo. No el concepto abstracto de trabajo, no la categoría laboral, sino el trabajo mismo, físico, real, constante, el trapeador moviéndose con un ritmo que evidenciaba práctica larga, el cuerpo posicionado correctamente para no cargar mal la espalda a pesar de las horas, la concentración en lo que hacía sin necesidad de aparentarla. Había algo en eso que era difícil de articular, pero que Rodrigo sintió como contraste. Él llevaba 4 horas mirando el mismo contrato con atención decreciente, tomando café para compensar, revisando el teléfono entre párrafos. Ella llevaba probablemente 10 horas trabajando y lo hacía con la misma presencia que si fuera la primera tarea del día. Entonces la foto cayó. Valentina se agachó a recoger algo pequeño del piso, probablemente un trozo de papel o un clip, y el bolsillo derecho del uniforme se abrió con el movimiento. El papel doblado salió despacio, casi con elegancia. Planeó un segundo en el aire capturando la luz de la tarde y aterrizó en el mármol a 2 metros de la puerta de vidrio de la sala donde Rodrigo estaba. Valentina no lo vio caer. Ya se había vuelto a erguir y seguía trapeando. Rodrigo salió. Recogió el papel antes de que ninguno de los dos lo pensara como una decisión. «Se te cayó esto». Valentina se giró. Sus ojos fueron directamente al papel en la mano de él, y algo en su cara cambió. No pánico, no alarma, pero sí algo cercano, un gesto involuntario muy breve de quien ve algo que es muy suyo en manos de alguien que no debería tenerlo, que es exactamente lo que era. Se lo extendió. Ella lo tomó. Pero antes de que lo cerrara completamente en su mano, solo en ese segundo, los ojos de Rodrigo vieron la imagen. 3 niños, un cuarto pequeño, luz de ventana abundante, 3 sonrisas de tamaños diferentes. ¿Son tus hijos? Valentina dudó. Un segundo, uno solo. Pero fue el tipo de duda que lo dice todo. La duda de quien lleva mucho tiempo guardando algo y no está seguro de si este es el momento de dejarlo de guardar o si debería seguir. Sí, dijo al fin. Rodrigo miró la foto que ella ya tenía cerrada en la mano. ¿Cuántos años tienen? Ella apretó la foto. 7, 5 y 11 meses. ¿Cómo se llaman? Valentina lo miró con una expresión que mezclaba extrañeza genuina y cautela aprendida. Era una pregunta que en otro contexto sería perfectamente normal, una pregunta de conversación ordinaria. En este contexto, en este pasillo, entre estas 2 personas, después de lo que había pasado el martes, era otra cosa. Era el dueño de la empresa preguntando el nombre de los hijos de la señora de la limpieza, y eso no tenía precedente en los 3 años que ella llevaba ahí. Mateo, Sofía y Nicolás, dijo. Rodrigo repitió los nombres en silencio, como quien memoriza, como quien quiere que esas palabras queden en un lugar al que pueda volver. Hubo un silencio. No fue un silencio incómodo para ninguno de los dos, lo cual también era inusual, porque los silencios entre personas en posiciones tan distintas tienden a ser o tensos o artificialmente llenados. Este fue simplemente un momento en que ninguno habló y ninguno lo necesitó.
«Hiciste bien en regresarme el sobre», dijo Rodrigo finalmente. Valentina parpadeó. «¿Perdón?» «Lo que me dijiste, que no necesitabas el dinero, que necesitabas que no te volviera a hablar así». Rodrigo sostuvo el contacto visual. «Tenías razón». Valentina no respondió, no porque no tuviera qué decir, sino porque en 3 años, 1000 días de trabajo en ese edificio, ninguna persona del 32 le había dicho esas 2 palabras. Tenías razón. No sobre esto, no sobre nada. Las personas del 32 no les decían tenías razón a las personas que trapeaban sus pisos. Rodrigo se dio la vuelta y volvió a la sala de vidrio. Valentina se quedó en el pasillo con la foto en la mano. La guardó en el bolsillo, retomó el trapeador. Esa noche, en su oficina después de que el edificio se había vaciado, Rodrigo canceló la junta de las 6 que tenía con el equipo de producto, cosa que no había hecho en meses. Se quedó solo con la computadora y escribió en el buscador interno de recursos humanos las 3 palabras que llevaba días pensando sin admitirlo. Valentina Reyes Ibarra. Tenía acceso. Todos los directivos tenían acceso a los expedientes de todos los empleados por protocolo de seguridad corporativa. Lo usaban para verificar antecedentes, para procesos de ascenso, para situaciones específicas. Rodrigo nunca lo había usado para nadie del servicio de limpieza. Nunca se le había ocurrido que hubiera algo que leer. Abrió el expediente, lo leyó todo. Nombre completo: Valentina Alejandra Reyes Ibarra. Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1996. 28 años. Domicilio: Callejón Morelos, número 12, Interior 3, Colonia San Agustín, Ecatepec, Estado de México. Estado civil: soltera. Número de dependientes económicos: 3. Antigüedad: 3 años 1 mes. Área: servicios generales. Pisos 16 al 34. Evaluaciones de desempeño: sobresaliente en todos los periodos evaluados, 4 veces al año, 12 evaluaciones en 3 años, 12 sobresalientes. Faltas injustificadas: 0. Faltas justificadas: 0. Retardos: 1. Octubre del 22. Nota de la supervisora. Empleada llegó 20 minutos tarde. Justificación: hijo menor de 3 años con temperatura alta. Tuvo que esperar a que llegara vecina para quedarse con él. Se acepta la justificación, sin impacto en evaluación. Un retardo en 3 años por temperatura del bebé. Justificado, sin impacto en evaluación. Rodrigo leyó esa nota 2 veces. Luego siguió. Al final del expediente había una sección de archivos adjuntos que era donde se guardaban documentos que el empleado presentaba o que se generaban fuera del flujo normal del contrato. La mayoría de los expedientes tenían ahí solo el comprobante de domicilio y la copia del acta de nacimiento. El de Valentina tenía un archivo más. Título: documento externo presentado por la empleada al inicio del contrato. Archivo personal, sin uso laboral, resguardado a solicitud de la interesada. Rodrigo lo abrió. Era una carta con membrete institucional, azul oscuro, impecable, del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, firmada por el director de admisiones. Y comenzaba: estimada Valentina Alejandra Reyes Ibarra, es un placer comunicarle que ha sido seleccionada como beneficiaria de la beca de excelencia académica para el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ciclo enero, tras un proceso de selección en el que participaron 432 candidatos. Rodrigo leyó despacio. Beca completa, colegiatura, materiales, acceso a laboratorios, seleccionada por mérito académico. 432 candidatos. Una beca. Al final de la carta, en el espacio en blanco después de la firma del director, había una nota escrita a mano. La letra era apretada y ordenada, la letra de alguien que escribe con cuidado porque lo que escribe importa.
No puedo aceptar. Tengo 3 hijos. Necesito el trabajo. Rodrigo se quedó mirando esa frase. No puedo aceptar. Tengo 3 hijos. Necesito el trabajo. La ciudad brillaba afuera en la oscuridad del piso 32. Rodrigo apagó el monitor. No se levantó. Se quedó en su silla de cuero, en su oficina de 300 metros cuadrados, en su empresa de 120 millones mensuales, mirando la pantalla oscura donde hacía 10 segundos había estado leyendo 7 palabras que de alguna manera pesaban más que todos los números que había visto ese día. Y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía con esa nitidez. Vergüenza. No por el incidente de la junta del martes, no exactamente, por los 3 años. Por los 3 años en que esa mujer había venido todos los días a ese edificio, con esa carta en el bolsillo, con esa nota escrita a mano al final, con esos 3 hijos en Ecatepec y ese cuarto de 4x5 y ese camión de las 6 de la mañana. Por los 3 años en que él había pasado junto a ella, en los pasillos, en los elevadores, en los pisos que ella dejaba inmaculados para que él los caminara sin pensar en cómo habían llegado a estar así. Por los 3 años en que nunca en ningún momento se le había ocurrido preguntarle cómo se llamaba. Don Fermín sabía su nombre. Él no. El viernes llegó Rodrigo al corporativo con algo que en él se parecía a un plan, aunque no estaba completamente formado todavía. Abrió el correo antes de quitarse el saco. El correo de Recursos Humanos tenía una notificación nueva. Asunto: renuncia voluntaria. Valentina Alejandra Reyes Ibarra. Fecha: el día anterior, jueves 4:17 de la tarde. Rodrigo abrió el mensaje. Era corto, 3 líneas, sin el tono de alguien que está enojado o que quiere que se note que está enojado, sin ninguna palabra que no fuera necesaria. Por medio de la presente, notifico mi renuncia voluntaria con efectos a partir del día de hoy. Agradezco la oportunidad de haber formado parte del equipo de Castillo Tech. Quedo a disposición para cualquier proceso de entrega. Valentina Alejandra Reyes Ibarra. Rodrigo leyó las 3 líneas 2 veces. Luego marcó internamente a la coordinadora de Recursos Humanos. Lupita atendió al segundo tono. Tenía voz de quien sabe que la llamada que está recibiendo no va a ser sencilla. Lupita, la renuncia de la señora Reyes del área de servicios generales. ¿Qué pasó? Hubo una pausa. Licenciado. Otra pausa. El licenciado Salazar la llamó a su oficina ayer en la mañana. ¿Salazar? Sí. Estuvo adentro aproximadamente media hora. Cuando salió, vino directamente a mi escritorio y me entregó la renuncia en mano. Firmada, con fecha, todo en regla. Pausa. No me dijo nada más. Solo que era voluntaria. Rodrigo colgó. Se levantó. Fue a la oficina de Iván Salazar. La puerta estaba abierta. Salazar estaba de espaldas, mirando por la ventana con el teléfono en la oreja. Cuando escuchó entrar a Rodrigo se giró. Levantó un dedo. Un momento. Rodrigo entró y cerró la puerta. Esperó de pie, sin sentarse. Salazar terminó la llamada con una rapidez que era su manera de mostrar que la situación lo requería. Colgó. Se giró completamente. Sonrió. Rodrigo, ¿qué pasó? La muchacha de limpieza renunció. La sonrisa de Salazar no desapareció, pero se ajustó. Se hizo más pequeña y más controlada. Sí, me enteré. Lamentablemente estas cosas pasan cuando hay antecedentes. ¿Qué le dijiste? La sonrisa se quedó. Los ojos ya no. Le expliqué la situación con honestidad, dijo Salazar. El tono era el de quien razona, el de quien hace pedagogía. Le dije que, dado el incidente del martes, era posible que Recursos Humanos iniciara un proceso de evaluación de desempeño, que ese proceso podría complicar su carta de recomendación y su liquidación, que si ella misma estaba considerando irse, hacerlo de manera voluntaria,
Era la opción más conveniente para todos, incluyendo para ella. Rodrigo lo miró. ¿Y tú crees que eso fue conveniente para ella? Salazar abrió las manos en un gesto de razonabilidad. Rodrigo, seamos honestos. No podemos tener una empleada del servicio de limpieza confrontando a un director en presencia de socios y clientes. Eso manda una señal equivocada sobre la cultura de la empresa, sobre quién tiene autoridad y quién no, sobre cómo se manejan estas situaciones. Ella tenía razón. Salazar parpadeó. El error fue del sistema de coordinación de eventos, no de ella. Ella entró a una sala que estaba marcada como libre. Nadie la notificó del cambio. Eso está documentado. Rodrigo habló sin elevar la voz, sin mover las manos, con esa quietud que era su versión más seria. Yo me equivoqué al reaccionar como reaccioné. No ella. Rodrigo, con todo respeto, la percepción pública de lo que ocurrió. ¿Usaste el teléfono corporativo cuando hablaste con ella? Pausa. Fueron conversaciones verbales. No hay mensajes. ¿Estás seguro de eso? Otra pausa. Esta más corta pero más densa. Estoy seguro. Rodrigo asintió. Revisa tu teléfono corporativo esta tarde. Tenemos un protocolo de auditoría de comunicaciones que se activa automáticamente en casos de renuncias que ocurren dentro de las 48 horas después de una reunión con algún miembro de la dirección. Es un protocolo estándar de compliance. No era completamente verdad. Era un protocolo que existía pero que raramente se activaba. Rodrigo lo había activado esa mañana antes de llamar a Lupita, en cuanto leyó la renuncia. Salazar siguió sonriendo. Los ojos ya hacía un rato que habían dejado de hacerlo. No hay nada que revisar, Rodrigo. Bien. Rodrigo se levantó. Entonces no hay problema. Salió al pasillo. Marcó el número de Valentina. Entró directo al buzón. Lo intentó de nuevo. Buzón. 2 veces más a lo largo de la mañana. Buzón, buzón. Al mediodía, Lupita le envió el resultado de la auditoría de comunicaciones. El teléfono corporativo de Salazar no registraba ninguna llamada ni mensaje hacia el número de Valentina. Salazar no había mentido sobre eso, pero la auditoría también incluía los registros de acceso al sistema, y el sistema registraba cuándo una sesión se abría y cuándo se cerraba. La sesión de Salazar en el sistema de salas de eventos del piso 32 se había cerrado a las 3:30 del jueves. La renuncia de Valentina había llegado al correo de Lupita a las 4:17, 47 minutos de diferencia. No era evidencia legal, era coincidencia de tiempos, pero era suficiente para entender la secuencia. Rodrigo guardó el teléfono. Tomó sus llaves, no le dijo a nadie a dónde iba, salió por el elevador de servicio. Mientras conducía hacia Ecatepec por la autopista, que a esa hora de la tarde empezaba a congestionarse, Rodrigo intentó una vez más el número de Valentina. Esta vez sonó una vez y fue a buzón. Teléfono apagado o sin señal. Siguió manejando. No analizó mucho el hecho de que estaba manejando 45 minutos hacia un municipio que no conocía para buscar a una empleada que había renunciado. Si lo hubiera analizado, si hubiera aplicado la misma lógica funcional con que tomaba sus decisiones de negocios, probablemente hubiera girado el volante y regresado a la oficina a resolver esto por los canales correctos, mañana, con tiempo, con procedimientos, pero no lo analizó, manejó. Encontró la vecindad de Callejón Morelos sin demasiada dificultad. El GPS lo llevó hasta la avenida principal de San Agustín y desde ahí preguntó a un señor que vendía elotes en un carrito. El señor lo miró con la curiosidad natural de quien ve un carro de ese año y ese precio estacionándose en esa calle, pero le indicó sin drama. 2 calles a la izquierda, la que tiene el árbol grande en la esquina. Tocó la puerta del cuarto número 3. Nadie respondió. Tocó más fuerte. La puerta del cuarto número 4 se abrió.
Asomó la cabeza de una señora de unos 60 años con delantal de flores y una expresión de quien está acostumbrada a que pasen cosas en esa vecindad, pero no cosas de ese tipo. «Buenas tardes. Busco a Valentina Reyes». La señora lo miró de arriba a abajo, luego miró el carro estacionado afuera, luego volvió a mirarlo a él. «No está. Se fueron corriendo como a las 4 de la mañana con el bebé. La niña me dijo que el Nico estaba muy malito». El estómago de Rodrigo hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. «¿Sabe a qué hospital?» «Al infantil, seguro. Es donde van todos por aquí cuando hay urgencia con los niños». Rodrigo llegó al Hospital Infantil de México a las 10 para las 11 de la noche. La sala de espera de urgencias pediátricas tenía el aspecto específico de los lugares donde la gente espera lo que no quiere esperar. Sillas de plástico azul acomodadas en filas contra las paredes blancas. Una televisión colgada en el techo que transmitía noticias con el volumen bajo. Luz fluorescente sin sombras que aplana todo. Olor a desinfectante y café del vending machine de la esquina. Familias en distintos estados de angustia, algunos dormidos sobre sus propios hombros, algunos mirando el teléfono, algunos mirando la nada. La vio antes de llegar a la mitad de la sala. No la reconoció de inmediato porque nunca la había visto fuera del uniforme. Traía jeans oscuros y una blusa de algodón gris que se había puesto encima del uniforme apresuradamente. Se podía ver el cuello azul marino asomando. El cabello todavía recogido, pero con algunas hebras sueltas alrededor de la cara. Sofía dormía recargada en su hombro izquierdo. Mateo estaba recostado en el brazo de la silla de plástico, a punto de dormirse también, pero con los ojos todavía entreabiertos. Rodrigo se detuvo frente a ella. «¿Cómo está el bebé?» Valentina levantó la vista. Lo miró. No como se mira a alguien que se esperaba encontrar. Como se mira a algo que no entra en ninguna categoría que tengas disponible. Algo que el cerebro rechaza momentáneamente porque no sabe dónde ponerlo. «¿Qué hace usted aquí? Intenté llamarte». Rodrigo no se movió, no se sentó. Solo se quedó de pie con las manos en los bolsillos del pantalón, el saco colgado del brazo derecho. «No contestabas. Fui a tu casa. La señora del cuarto de junto me dijo que habían salido de madrugada con el bebé». Valentina lo miró un momento más. Luego miró a Mateo, que había abierto los ojos completamente al escuchar la voz desconocida. «Convulsiones febriles», dijo. La voz le salió más cansada que enojada, con ese tono de quien ya procesó el susto y ahora solo está esperando. Ya está estabilizado. Dicen que tiene que quedarse en observación hasta la mañana. «¿Cuándo fue la convulsión?» «A las 3 de la mañana». Rodrigo calculó. Hacía casi 8 horas. 8 horas en esa silla con 2 niños y el bebé en urgencias sin que nadie le preguntara si necesitaba algo. «Espérame». Desapareció. Valentina lo siguió con los ojos hasta que giró por el pasillo y se perdió de vista. Mateo la miró. «¿Quién es ese señor, mamá?» «Mi jefe», dijo Valentina. Mateo procesó eso con la seriedad de 7 años, que ya sabe que los jefes son una categoría complicada. ¿El bueno o el malo?» Valentina no respondió de inmediato. «No sé todavía», dijo. Rodrigo volvió 15 minutos después con 2 bolsas del área de cafetería del hospital que a esa hora vendía lo que quedaba. Sándwiches en plástico, jugo de manzana en cajita, una botella de agua grande, 2 paquetes de galletas de vainilla. Lo dejó todo sobre la silla vacía a un lado de Mateo, luego fue a la ventanilla de admisiones. Valentina no escuchó lo que dijo ahí. Pero 5 minutos después, la enfermera de turno se acercó a ella con una tableta en la mano y le dijo que el método de pago había quedado cubierto y que firmaría solo el consentimiento médico. Valentina firmó sin decir nada.
Rodrigo se sentó en la silla de plástico azul frente a ella, no a su lado, enfrente, dejando entre los dos el espacio suficiente para verse sin estar encima. Mateo comió el sándwich con una seriedad de adulto que Rodrigo notó y que le apretó algo adentro. Esa seriedad no era la seriedad natural de un niño de 7 años, sino la de alguien que ha aprendido a no hacer preguntas en situaciones difíciles, a ocupar el espacio mínimo necesario, a no ser un problema. Sofía se despertó al olor de la comida. Comió la mitad de un sándwich con los ojos todavía a media asta, murmuró algo incomprensible y volvió a dormirse recargada en su mamá. Nadie habló. Afuera, sobre Ecatepec, había empezado una llovizna fina que golpeaba suave contra los vidrios de la sala de espera. Las luces del hospital seguían siendo las mismas luces blancas e implacables de siempre. La televisión seguía pasando noticias en mute. Algo sobre el tipo de cambio, algo sobre una manifestación en el centro, el clima del fin de semana. Rodrigo no revisó su teléfono. Valentina lo notó. Rodrigo Castillo no era el tipo de hombre que no revisaba el teléfono. Era exactamente el tipo de hombre que revisa el teléfono en los velorios, en los restaurantes, en las reuniones donde no debería. Ella lo había visto suficientes veces en los pasillos del 32 como para saberlo. Pero ahí, en esa silla de plástico azul, en esa sala de espera de urgencias a las 11 de la noche, el teléfono estaba en el bolsillo y ahí se quedaba. En algún momento, Mateo se venció y se quedó dormido apoyado en el brazo de la silla, la cabeza inclinada hacia un lado con ese abandono total del sueño infantil. Sofía ya llevaba rato dormida. La sala se había ido vaciando un poco. La familia que estaba en la esquina izquierda se había ido, llegó otra nueva. 2 sillas más abajo una señora rezaba en voz muy baja con un rosario entre los dedos. Y entonces, sin que él le preguntara nada, sin que hubiera ninguna transición lógica entre el silencio que había antes y lo que pasó después, Valentina metió la mano en el bolsillo del uniforme. Rodrigo la vio sacar el papel doblado que él había visto caer en el pasillo del 32. El que ella había recogido con ese gesto de quien recupera algo que es demasiado suyo para estar en manos de alguien más. Lo abrió. Se lo extendió. Rodrigo lo tomó. Lo abrió. Era la carta del tecnológico. La había leído 3 días antes en el expediente, desde la pantalla, con la distancia que da leer algo en un monitor. Ahora la tenía en las manos. El papel suavizado por el tiempo y el uso. Las esquinas redondeadas, los pliegues profundos y permanentes. Y esa diferencia entre leer algo en una pantalla y sostenerlo en las manos, era enorme de una manera que Rodrigo no esperaba. Valentina habló mientras él leía. No lo hizo con drama. Lo hizo con la voz tranquila de alguien que ya no está guardando la historia para que no duela, sino que la está contando porque el momento lo permite y porque ya es tiempo. Fui la primera de mi generación en el bachillerato en pasar el examen de selección para el TEC. 432 aplicantes. Me seleccionaron a mí. Una pausa breve, no para efecto, sino para dejar que la información aterrizara. Me enteré de que había quedado el mismo día que me enteré de que estaba embarazada de Nicolás. Mateo tenía 5 años en ese momento. Sofía tenía 3. El papá del bebé se fue cuando se lo dije. Rodrigo llegó a la parte final de la carta, la nota a mano. No puedo aceptar. Tengo 3 hijos. Necesito el trabajo. La misma letra apretada y ordenada que había visto en la pantalla 3 días antes. Pero en la pantalla era texto.
En sus manos era la presión de un bolígrafo sobre papel. Era la decisión tomada en el mismo momento en que se escribía. Era la sola acción de una persona que en ese momento tenía 22 años y 3 hijos y una beca que no podía aceptar y que eligió escribirlo en el papel en lugar de solo pensarlo para que quedara real, para que quedara dicho en algún lugar, aunque solo fuera ahí. Rodrigo dobló la carta. Se la regresó. Valentina la guardó. «Llevo 2 años cargando eso en el bolsillo», dijo. La voz siguió tranquila. No había autocompasión en ella, no había búsqueda de validación, solo el tono de alguien que nombra las cosas como son. No lo cargo por masoquismo, lo cargo para recordarme que algún día va a ser diferente, que Mateo, Sofía y Nicolás van a tener algo mejor, que todos estos camiones de las 6 de la mañana y todos estos pisos y todas estas horas tienen un para qué. Rodrigo se quedó mirando sus propias manos entrelazadas un momento. Luego se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. «Te hice algo injusto el martes», dijo, «y no fue solo el incidente de la junta, fueron los 3 años». Hizo una pausa que no era para efecto, sino porque lo que venía a continuación necesitaba ser dicho con cuidado. 3 años en mi edificio, y yo nunca supe tu nombre hasta que don Fermín me lo dijo. Eso no es un accidente, es un tipo específico de ceguera. Valentina no respondió. Lo de Salazar fue una amenaza, continuó. Lo que te dijo en su oficina fue coacción para que renunciaras. Eso no es terminología legal que estoy usando de manera exagerada. Es lo que fue. Y eso no va a quedar así. No necesito que usted pelee mis batallas, licenciado. No es tu batalla. La miró. Lo que Salazar hizo, lo hizo en mi empresa, en mi nombre, usando la autoridad que le da ser mi socio. Eso es mi responsabilidad, no la tuya. Valentina lo miró largo. ¿Por qué está haciendo esto? Porque es lo correcto. Eso no es una respuesta, eso es una justificación. Rodrigo la miró. Luego, con algo que era lo más parecido a honestidad real que le había salido en una conversación en mucho tiempo, dijo, «Tienes razón, no es una respuesta». Pensó un momento. «Esta semana aprendí algo que debí haber sabido hace mucho, que las personas que hacen funcionar mi empresa no son las que están en el piso 32. Son las que están ahí antes de que yo llegue y se van después de que me fui. Y que no saber eso, no verlo, no preguntar, no es neutralidad, es una elección, y yo la hice mal». Valentina no respondió, pero algo en su cara cambió. No mucho. Lo suficiente para que si uno estaba mirando, lo notara. «Tu renuncia no va a procesarse», dijo Rodrigo. «Si quieres volver, el trabajo es tuyo, con las condiciones que debió haber tenido desde el principio. Si no quieres volver, te garantizo la mejor carta de recomendación que hayas visto, tu liquidación completa y un bono proporcional al tiempo que trabajaste sin las condiciones adecuadas. Tú decides. Y si no decido nada hoy, entonces decides cuando puedas. No hay prisa de mi lado». Valentina miró a Mateo dormido, a Sofía dormida. Miró hacia el pasillo por donde habían llevado a Nicolás horas antes. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rodrigo. «Sí, la beca del TEC, la que tenías que rechazar». Hizo una pausa. «¿Todavía quieres estudiar?». Valentina lo miró. No respondió de inmediato, y el tiempo que tardó en responder no era indecisión, sino algo diferente. Era el tiempo que toma abrir una puerta que llevas mucho tiempo manteniendo cerrada, no para que no exista lo que hay del otro lado, sino para no ver lo que no puedes tener todavía. «Todos los días», dijo. Rodrigo asintió. Fue uno de esos asentimientos que no son de cortesía. El tipo que significa, escuché esto, lo guardé, lo voy a llevar a donde corresponda.
Se levantó cuando el médico de guardia salió al pasillo y anunció que Nicolás estaba estable, que la fiebre había bajado a 37,2, que en 2 horas podían verlo y probablemente en la mañana recibir el alta. Valentina cerró los ojos. Los sostuvo cerrados por 3 segundos. Los abrió. Rodrigo seguía ahí. «Gracias», dijo. Rodrigo asintió una vez más. «Te aviso cuando llegue a la oficina». Se puso el saco, salió al pasillo. Por la ventana de la sala de espera, Valentina lo vio alejarse por el corredor iluminado hasta que giró en la esquina y dejó de verlo. Metió la mano al bolsillo, presionó los dedos contra la carta. Exhaló. Esa mañana, a las 10:03, Rodrigo Castillo entró a la sala de directivos del piso 32 y convocó junta de emergencia. La junta de emergencia era un recurso que Rodrigo usaba tal vez 2 veces al año, cuando algo requería atención inmediata del equipo completo de dirección. La última vez había sido 18 meses antes, cuando un cliente importante amenazó con romper el contrato de manera unilateral. Todos en la sala sabían lo que significaba esa convocatoria. Iván Salazar llegó el último. Entró con el café en la mano y la expresión de siempre, controlada, ligeramente superior, con esa sonrisa que funcionaba como un escudo muy bien pulido. Se sentó. Rodrigo no saludó. Puso la tablet sobre la mesa, la conectó al proyector. En la pantalla apareció el registro de tiempos del sistema de gestión de comunicaciones corporativas, una tabla con columnas para cada miembro de la dirección y filas para cada acceso al sistema. Esto es la auditoría de comunicaciones, que se activa en casos de renuncias que ocurren dentro de las 48 horas posteriores a una reunión con algún miembro de la dirección. La ven todos los que están en esta sala, porque todos en esta sala podrían en algún momento estar involucrados en una situación similar. Silencio en la sala. Rodrigo señaló la fila correspondiente a Salazar. La sesión del licenciado Salazar en el sistema de reservas de salas se cerró a las 3:30 del jueves pasado. La renuncia de la señora Valentina Reyes llegó al correo de Recursos Humanos a las 4:17 del mismo día. 47 minutos de diferencia. «Eso es una coincidencia de tiempos», dijo Salazar. La voz todavía tranquila, todavía controlada, pero con un margen de presión que antes no tenía. «No hay ninguna comunicación registrada entre mi teléfono corporativo y la señora Reyes». «Correcto, no la hay». Rodrigo bajó el apuntador. «Por eso esto no es un proceso legal. No estoy pidiendo que nadie archive nada». Hizo una pausa que tenía el peso específico de lo que venía. «Estoy pidiendo tu renuncia». El silencio en la sala cambió de calidad. «Rodrigo, no como proceso disciplinario, no como causa legal. Como decisión de este equipo de que no puede funcionar con alguien que usó su posición para intimidar a una persona que no tenía recursos para defenderse». La voz de Rodrigo siguió quieta, siguió sin elevarse, siguió siendo el tono de quien no necesita el volumen para que el peso esté ahí. «Eso es lo que ocurrió. Tú entraste a la oficina de una mujer que limpia los pisos de este edificio y le dijiste que si no se iba voluntariamente, ibas a iniciar un proceso que destruiría sus referencias. Eso es intimidación. Eso es exactamente lo que es, independientemente de cómo quieras llamarlo». Salazar miró a los otros directivos. Uno miraba la mesa. Otro miraba el proyector. Nadie lo miraba a él. «Si presentas tu renuncia hoy, esto termina aquí», continuó Rodrigo. «Si no la presentas, abro la investigación formal, llamo al área legal y la auditoría completa queda disponible para revisión, no como amenaza, como proceso». Salazar dejó el café sobre la mesa. Se levantó. Recogió la tablet. Se abotonó el saco con ese gesto lento de quien decide que la salida va a ser digna, aunque no sea la que quería. «Vas a arrepentirte de esto, Rodrigo».
Puede ser, dijo Rodrigo, pero no hoy. Salazar salió. La puerta se cerró. La sala permaneció en silencio por varios segundos. Rodrigo apagó el proyector. Necesito hablar con el área de responsabilidad social antes de que termine el día, dijo. Tenemos una beca que gestionar. 8 meses después. El Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, quedaba a 40 minutos en metro desde Ecatepec, con 2 transbordos. Valentina los había cronometrado la primera semana para saber exactamente cuánto tiempo necesitaba, cuándo salir, qué líneas tomar, cuándo llegar para no entrar tarde a clase. Era exactamente como lo había imaginado en todos esos años que la carta estuvo doblada en su bolsillo. No de manera romántica, no de la manera en que se imagina un sueño que se sabe inalcanzable. De la manera en que se imagina algo que uno sabe real, pero que está del otro lado de una distancia que no se puede medir solo en kilómetros, pasillos amplios, luz natural que entraba generosa por ventanales que no tenían el propósito de impresionar, sino el de iluminar. El sonido constante de teclados y voces discutiendo cosas que ella entendía o que quería entender. Iba martes y jueves por las tardes, sábados por la mañana. Los lunes, miércoles y viernes trabajaba medio tiempo en el área de sistemas de infraestructura de Castillo Tech. No con el carrito de limpieza, con una computadora de escritorio en una cubícula del piso 16, con acceso al sistema interno, con contrato formal, número de empleado, IMSS, Afore, aguinaldo, vacaciones. La primera semana había llegado al área y la persona de sistemas que la iba a entrenar, un muchacho de unos 25 años que se llamaba Daniel y que tenía cara de no haber dormido bien en mucho tiempo, le había explicado los protocolos con esa mezcla de eficiencia y condescendencia de quien asume que el de enfrente no sabe nada. A los 10 minutos Valentina había identificado un error en el procedimiento de documentación de incidencias que generaba duplicación de registros. Se lo dijo con cuidado, con la exacta cantidad de certeza y la exacta cantidad de discreción. Daniel la miró, la hizo mostrarle, le dio la razón. Desde esa tarde la trató diferente. Lupita, la coordinadora de recursos humanos, le había dicho 2 meses después que era la auxiliar de sistemas más rápida que el área había tenido en 2 años. Valentina había respondido que era porque conocía el sistema desde adentro. Mateo iba a la primaria Benito Juárez, a 2 cuadras del departamento nuevo, un segundo piso en un edificio de 4, con escalera estrecha y ventana en la cocina que daba a un patio interno donde los vecinos colgaban ropa. Era infinitamente mejor que el cuarto de Ecatepec. Tenía 2 habitaciones, baño completo, calentador de agua. Y era suyo, en el sentido de que era el primer lugar en años donde Valentina pagaba la renta sin calcular si quedaba suficiente para la semana después. Mateo ya no cuidaba solo a sus hermanos. Doña Amparo, la vecina del cuarto de junto del edificio anterior que se había mudado cerca cuando Valentina les avisó del cambio de zona, se quedaba con los 3 cuando Valentina tenía clase o turno en el trabajo. Era un arreglo que se había vuelto rutina sin que nadie lo diseñara. Doña Amparo llegaba a las 3:30, los niños llegaban del kinder y la primaria a las 4 menos cuarto. Valentina volvía entre las 7 y las 9, dependiendo del día. Sofía llevaba desde el primer día de kinder un cuaderno de dibujos. Era un cuaderno espiral de tamaño carta, con pastas duras de colores, que Rodrigo había puesto en la bolsa de materiales escolares que mandó la primera semana junto con las mochilas y los útiles para Mateo. Sofía lo usaba para todo, para hacer la tarea, para dibujar durante el recreo, para hacer listas de cosas que le gustaban y cosas que no le gustaban, y para dibujar a su familia. El dibujo se repetía con variaciones. Siempre estaba su mamá en el centro, siempre con una corona que Sofía había decidido que era el símbolo apropiado,
porque las mamás son reinas, ¿o no? A su alrededor, los demás. Mateo serio, ella misma con el cabello suelto, el bebé Nicolás con su sonrisa de siempre, y el señor de la corbata. El señor de la corbata había aparecido en los dibujos de Sofía por primera vez 3 meses después de que Rodrigo fuera al hospital. Primero, solo era una figura de fondo, pequeña. Luego fue creciendo, se fue acercando al centro de la imagen, fue desarrollando rasgos, el cabello oscuro, la corbata que Sofía dibujaba siempre de colores brillantes, aunque en la realidad Rodrigo usara corbatas conservadoras. Y la boca. La boca fue lo último en aparecer. Sofía lo había notado antes que nadie. Rodrigo Castillo sonreía ahora de una manera diferente a como había sonreído o no sonreído los primeros meses. Era una diferencia sutil, no el tipo de cosa que uno mide, pero que los niños de 5 años registran con precisión, porque los niños de 5 años todavía no han aprendido a no prestar atención a las cosas que importan. Una tarde de octubre, Rodrigo pasó por el corporativo cuando el turno de Valentina en sistemas ya estaba terminando. Traía algo en la mano, un sobre con el membrete del Tecnológico de Monterrey. Tus calificaciones del primer parcial. Valentina lo abrió en la cubícula, con Daniel mirando desde el escritorio de al lado, con la discreción poco convincente de quien claramente está escuchando, pero no quiere que se note. 9.8 en álgebra lineal, 10 en fundamentos de programación, 9.5 en cálculo diferencial. No dijo nada. Rodrigo sonrió. Era la sonrisa pequeña, un poco torpe, de alguien que todavía está aprendiendo a demostrar que le importa algo sin convertirlo en performance. Le mencionó la convocatoria interna de desarrollo de software que abría en enero, que la experiencia en sistemas que ella había acumulado en 3 años de conocer el edificio por dentro sumaba a lo que estaba aprendiendo, que el título estaba en construcción, pero la base ya estaba. Lo voy a pensar, dijo Valentina. Está bien. Iba a salir cuando escuchó la voz. Sofía había llegado con doña Amparo a recoger a su mamá, como hacía los miércoles cuando el horario coincidía. Entró al área de sistemas con esa manera que tienen los niños de aparecer sin hacer ruido, y de repente ser el punto focal de todo el cuarto sin haber hecho ningún esfuerzo para lograrlo. ¡Señor Rodrigo! Corrió hacia él con el cuaderno en la mano, abierto en la página más reciente. Mire, le hice un dibujo. Era el dibujo de siempre. Su mamá con la corona, los hermanos alrededor. Pero este tenía algo diferente. El señor de la corbata no estaba en el margen ni en el fondo. Estaba en el centro junto a su mamá, con los mismos colores que todos los demás, con la misma presencia. Y tenía boca. Una boca con curva hacia arriba, una sonrisa. «Ese soy yo», dijo Rodrigo. «Sí». Sofía lo dijo con la convicción total de los 5 años, sin margen para la interpretación. «Pero antes no sonreías, ahora sí». Rodrigo miró el dibujo. Lo miró de verdad. No el segundo que uno le dedica a un dibujo de niño antes de seguir con lo que estaba haciendo. Lo miró como si fuera algo que requería atención real. Luego lo dobló con cuidado. No en 4, como se dobla un papel para guardarlo en la cartera. Lo dobló en 2, por el centro, y se lo guardó en el bolsillo del saco. En el mismo bolsillo donde guardaba las cosas que necesitaba tener cerca. Valentina lo observó desde el escritorio. No dijo nada, pero sus ojos sí dijeron algo. Y Rodrigo, que había pasado años sin ver lo que tenía frente a él, esa tarde lo vio. Mappen. Esa noche, en su penthouse del piso 38, Rodrigo Castillo abrió el cajón del escritorio. Sacó el sobre blanco que Valentina le había devuelto 8 meses atrás. El sobre que nadie en 12 años de empresa había devuelto. Lo abrió. Sacó el cheque, todavía con su firma, todavía sin cobrar.
El papel tan intacto como el día que lo escribió, porque Valentina lo había doblado y guardado, y devuelto sin tocarlo más de lo necesario, de la misma manera en que uno devuelve algo que no le pertenece. Lo sostuvo un momento, luego lo rompió. No con drama, no con gesto amplio. Lo rompió en 4, luego en 8, y depositó los pedazos en el cesto de la basura junto al escritorio. Ya no era lo correcto. Hacía 8 meses era lo máximo que él había sabido ofrecer. Dinero en un sobre, el único lenguaje que conocía para reconocer a alguien. Ahora sabía que había algo mejor. Había un contrato con condiciones reales. Había una beca que este semestre era álgebra lineal y fundamentos de programación y cálculo, y el siguiente sería más, y en 4 años sería un título con el nombre de Valentina Alejandra Reyes Ibarra impreso en él. Había 3 niños que dormían en una cama de verdad, en un departamento que tenía calentador de agua. Y había un dibujo en el bolsillo de su saco. Lo sacó, lo desplegó sobre el escritorio. Su mamá con la corona, Mateo serio, Sofía con el cabello suelto, Nicolás con su sonrisa de siempre, y en el centro, junto a todos ellos, el señor de la corbata, con boca, con la curva hacia arriba, con la sonrisa. Rodrigo la miró por un tiempo que no midió. Luego la dobló de nuevo, con el mismo cuidado con que la había doblado en la cubícula del piso 16, y la puso sobre el escritorio donde pudiera verla. Antes no sonreías, ahora sí. Tenía razón la niña, y pensar que a punto estuvo de nunca saberlo. Fin.